Hay hartas historias en Chile que uno, bueno, podría estar semanas conversando, y el día de hoy queremos en el Ley Positivo darle espacio a mitos y leyendas de Chile. Hay tantas. Se está revisando mensajes que me han llegado también a la última hora cuando anunciamos el tema. Por ahí aparece inmediatamente la Quintrala, una mujer que tiene harto que decir y hacer en Chile. Hay hartas historias. Jaime Coloma, qué gusto, gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, esperando que esta vez las redes sociales jueguen a mi favor, o la conexión en realidad, más que las redes sociales, y me pueda quitar más rato que simplemente una pregunta y nunca más poder volver a entrar. Me parece interesante, fíjate, el tema de la Quintrala, porque creo que la Quintrala es uno de los personajes históricos más mal enfocados desde un punto de vista mediático y cultural. La Quintrala, su gran pecado es ser mujer en una época tremendamente machista. Ella no hacía nada que no hicieran los hombres en esa época, pero como lo hacía una mujer, era considerado satánico, diabólico, etcétera, etcétera. Por otro lado, la Quintrala es una mujer, desde cierto punto de vista, muy potente, porque hay que recordar que ella es nieta de Elvira de Talagante, de origen mapuche, y eso implicaba que ella tuviera una mixtura cultural interesante y que mezclara también la ritualidad mapuche con la ritualidad católica. Entonces, la verdad es que yo siento que es bien injusto. Y además hay que decir que finalmente el que le puso el sello negativo es Vicuña Maquena, y Vicuña Maquena, más allá que da origen a una avenida muy importante de la capital, me imagino que quizás de otros lugares de Chile también, de haber más de alguna Vicuña Maquena, yo creo que Vicuña Maquena era un misógino de marca mayor, producto de la época en que estaba metido. Yo insisto, yo creo que la Quintrala es una de las mujeres más potentes, positivamente hablando, que hay en Chile, y ha sido desprestigiada, y bueno, los medios también la desprestigiaron cuando hicieron esta teleserie con la Argandoña. O sea, finalmente Tú estás con la Quintrala estos días. ¿Ah? Es que te he visto sentado de jurado con la Quintrala estos días también. Que no, justamente, la Argandoña no es la Quintrala. Claro. Y Pilar Pérez tampoco. Justamente ninguna de ellas es la Quintrala. Entonces yo creo que es una muy buena instancia de reivindicarla, o por lo menos de hablar con más altura de miras de un personaje histórico femenino muy poderoso y muy potente, que claro, que como ocurrió en otras partes, generó una historia vinculada con la, comillas, brujería, porque tenía una ritualidad más bien pagana, que era la ritualidad mapuche, y es lo mismo que ocurrió en Europa. En Europa, cuando los celtas, cuando alguien accedía a la ritualidad celta, se lo acusaba de satánico, y en realidad era otra ritualidad nomás, pues era otra religión. Yo partía haciendo este recordatorio porque, bueno, usted ya está en su casa, conectado con nosotros a través del Facebook. ¡Un misógino, reconócelo! Y en YouTube a esta hora, porque estoy leyendo todos los comentarios. Acá somos bien democráticos y tratamos de ir leyendo todo lo que la gente nos envía hoy con mitos, historias, pero no queremos quedarnos tan solo, por ejemplo, en la Quintrala, que tú hacías una muy buena introducción y hablabas muy bien de la historia de ella, porque está también conectado ya Leo Germán, cineasta y escritor. Hola Leo, ¿cómo estás? Bien. Encantado de estar ahí con este grupo de gente maravillosa que hace mucho tiempo no veía a algunos de ellos y a otros sí, y les tengo mucho cariño. Muchas gracias por la invitación. La idea es que hoy conversemos de historias, mitos, verdades, leyendas, cuentos de repente de miedo, de terror que van apareciendo. La Llorona, que en Chile también es un clásico, que no es tan solo en Chile. Bueno, vamos a darnos el tiempo para conversar de todo eso, los voy a estar leyendo a todos. Freddy Alexi, investigador de fenómenos, también nos acompaña. ¿Cómo está Freddy? Muy bien, súper feliz de estar contigo, con Jaime, y también después de hartos años de ver a Leo, que está muy bien ahí, hace rato que no nos veíamos. Hola, Freddy. Momento de encuentros en un día especial porque algo de agua ha caído, y precisamente en la zona de la Quintrala, en la Ligua, en Petorca, que tanto se necesita agua porque Chile está viviendo una sequía que con esto del COVID y hartas cosas que han ido pasando en el camino se ha ido olvidando, pero es un día muy bonito. Así que gracias por reunirnos en esta noche en donde vamos a tratar de hablar de hartas historias. ¿Te suena a ti, Jaime, La Llorona alguna vez tú? Porque tú eres de la región metropolitana. La Llorona es un mito maravilloso. Bueno, está la película, pésima película, entre paréntesis, perdón, capaz que a alguno le haya gustado, a mí me cargó, porque yo la verdad es que esperaba más de la película, porque creo que el mito es un mito muy
muy interesante que tiene que ver con una maternidad fallida y con una visión de las madres en un país además como Chile y como es Latinoamérica como región que ensalza la maternidad por sobre todas las cosas. Y esta es una mamá mala, una mamá perversa, una mamá que mata a los hijos, es como una mamá Munchausen, digamos. Entonces, me parece un mito súper interesante, súper potente. Y además es un mito, nuevamente, que rescata una visión más bien feminista, porque también se destruye a los hombres que se portan mal, digamos. O sea, tiene un tema ahí con la seducción y con... Es un mito bien interesante que además va comportándose de manera distinta dependiendo de donde esté, ¿no? Claro, es como los geolectos, se comporta de manera distinta, hay historias distintas de un lado del norte o en el sur, dependiendo de donde estés de Chile. Sí. Yo, hace tú un tiempo fuiste a Chiloé. ¿Cómo es eso de ir a terreno, ir a buscar historias? Mira, yo creo que acá hay una cosa que también la expongo, no sé qué piensan los demás amigos acá presentes, pero yo creo que uno como chileno tiene que hacer un viaje a Chiloé y a Chile entero, en verdad. Pero en mi caso en particular, hace varios años ya, cuando estaba estudiando cine, yo estaba obsesionado por hacer un documental de Chiloé, con su mitología y saber un poco de todo lo que estaba pasando. Así que me fui con lo que tenía y me fui 3 años seguidos a meterme a ese Chiloé profundo, ¿no? Que es maravilloso, que con Jaime lo hemos conversado más de alguna vez, que es alucinante. Yo creo que Freddy también está como ya imaginándolo. Y bueno, todas las personas que han estado en esos lugares se pueden sentir ahora mismo la textura que es Chiloé. Entonces, es súper interesante el hecho de haber ido y haberme encontrado con tanto material. Yo, de hecho, bueno, cuando me dijeron, oye, mitos y leyendas, más allá de saber, de recordar, qué sé yo, bueno, yo siempre soy muy busquilla, estoy siempre buscando libros. Por ejemplo, este me lo compré allá, que es de Renato Cárdenas, que se llama El libro de la mitología, historias, leyendas y creencias mágicas obtenidas de la tradición oral. Y esa es la clave de nosotros como cultura en Chile. No sé qué opinan los demás, pero es una cosa muy interesante de saber. Cómo las historias se van traspasando de generación en generación, Freddy Alexis. Sí, mira, en realidad, acotando un poco a lo que habla Leo, la tradición oral es la verdadera historia. Hay muchos historiadores que dicen el día de hoy que cuando se comienza con la invención de la escritura, el tema de Gutenberg con la cosa de la imprenta, se transforma esta realidad y se empieza a interpretar de acuerdo a los ojos de quien lo lee. Sin embargo, todos estos cuentos que están allá en Chiloé o en el norte, que se cuentan de boca en boca, mantienen todavía esa ligación con el mito, esa ligación con el acontecimiento, la historia sobre personajes sobrenaturales, incluso mitos etiológicos de la vida, etc. El recorrer Chile, tal cual como dice Leo, Jaime lo debe entender, es penetrar en una capa muy profunda de conocimiento antiguo, aborigen, y que tiene una ligación tremenda, sobre todo con la naturaleza, y esta naturaleza que transformaba a los elementos en sus propios dioses también. Estoy leyendo comentarios, gracias desde Huasco, harta historia, en la historia de La Llorona también hacían hincapié. En el centro sur, entre muchas otras, está el tema del campesino, la leyenda de la laguna del Inca, lugar encantado en la cordillera. Hay hartos lugares en Chile, en la Araucanía también, mitos y leyendas mapuche, estas en la anciana dueña de la montaña, que refleja el respeto a la gente mayor. Hay harta historia que probablemente en cuentos se iba traspasando de generación en generación para ir entregando mensajes de orientación al mismo ser humano, Jaime. Me quedo, por ejemplo, ahora con la Araucanía, ¿no? La Ñañuca, me mandan historias que tiene que ver con Tesoro de los Piratas, esto en Guayacán, en Coquimbo. O sea, hay harta información que se va traspasando de generación en generación en una etapa que, claro, hoy día estamos con esta tecnología que nos permite reunirnos hasta ahora, pero antes había que dejarlo escrito, había que conversarlo con otras personas para poder ir entregando la información y que ésta se fuera conociendo. Parece que perdí a Jaime. Jaime, no te quedes pegado, por favor. Bueno, pero ¿puedo acotar ahí algo interesante? Sí, claro. Bueno, sí, estábamos comentando un poco el tema de esta tradición oral, ¿no? Que es tan importante para
cultura de cada uno. Y aquí quiero hacer un pequeño link con otro libro, permítame ahí mostrarlo, que se llama Geografía del mito y la leyenda chilena, de Oreste Plat. Que es un clásico. Y mucha gente en estas nuevas generaciones, chilenos me refiero, no conoce esto. Hay nuevos investigadores y nuevas investigadoras que están entrando en este mundo también, ¿no? Que es alucinante. Pero este señor, a principio, no sé, de 1900 y algo, ya hizo todo un recorrido por todo Chile, rescatando cosas maravillosas. O sea, por ejemplo, acá hay una cantidad de mitos y leyendas de Isla de Pascua, por ejemplo, por decirte cualquier cosa, que es todo un universo. Y aquí también me cuelgo chiquitito y le doy el pase a Jaime, que va ahí medio pegado, pero ya está. Que a nosotros nos encanta tanto esta cuestión con Jaime, bueno, Freddy también, yo sé, pero con Jaime tenemos de hecho un proyecto que ahora obviamente está en pausa por todo lo que ha pasado, pero está latente. Espero que eso ya vuelva a activarse, que es un programa justamente que se llama Travesía al Misterio, y viaja por todo Chile, o por los lugares más misteriosos de Chile. Y en las veces que nos hemos juntado a conversar con Jaime, de verdad es alucinante y no paramos, porque como nos gusta tanto, y hay tanto para investigar, que nadie, o muy pocos, han investigado a esa profundidad. Me refiero como ir a ese Chile profundo, no necesariamente, o no solamente a Chile profundo, ¿no? Todos los lugares tienen una mitología, un cuento, el abuelo, el papá, el abuelo, el bisabuelo, la fogata, los cuentos, increíble. El fuego y los arquetipos también, pues el fuego es un arquetipo. O sea, estamos jugando con una cultura que está riquísimamente llena de arquetipos y que también merece un espacio en televisión que hace mucho rato que no se le da. Sí. Por eso es importante estos medios. Bueno, para eso estamos. El tema misterio, que evidentemente van llegando hartas historias. Jaime Coloma, ¿me escuchas bien? ¿Estás bien conectado ahí? Sí, pero tú sabes que yo tengo miedo de hablar siquiera. Habla. Las brujas y los brujos de Salamanca. A los brujos y brujas de Salamanca, lugar que también guarda harta historia, de la cual yo vengo y le tengo harto respeto también a la gente allá, porque se crió en medio de muchas historias, en medio de muchos mitos, de muchas leyendas, y es algo natural. Conversar, la Regia Manquehua, los lugares de Aquelarre, el Cerro La Torre, donde la gente se reúne, donde hay tanta historia que si tú entras, qué es lo que pasa una vez que entras. O sea, es muy entretenido. Y este tema, evidentemente, queda para hablar muchas horas. Jaime Coloma, ¿qué te gustaría agregar? Porque indudablemente, que es un primer capítulo. Ya algo hacías y tenías claro de una opinión de lo que es la Quintrala para Chile, la verdadera Quintrala, ¿no? Y cómo también se le ha personificado en el tiempo, que uno muchas veces las historias quedan a criterio de quien las cuenta, cómo se cuenta. Bueno, por eso te digo, yo creo que se le dio cabida a la historia vinculada a Vicuña Maquena y no a un análisis más profundo de qué es lo que pasa con esta mujer que de verdad generó que finalmente se conjugó como una mujer poderosa siguiendo las reglas de los hombres. ¿O tú crees que los hombres no violaban a las esclavas, o no las latigaban, o no eran, o sea, no estoy diciendo con esto que la Quintrala ya es una blanca paloma, pero los hombres de la época tampoco eran blancas palomas. Eso por un lado, para cerrar el capítulo Quintrala, digamos. Por otro lado, me parece súper interesante lo que planteaba Leo respecto al mito de Chiloé. Yo recuerdo cuando estudiaba estética en la Católica, dos profesores muy interesantes, uno de ellos falleció, Fidel Sepúlveda, y el otro, Jaime Blume, me imagino que todavía está, no sé, digamos. Hablaban del mito vivo, y el mito vivo es algo muy bonito porque no solamente se vincula con la posibilidad de que el mito exista y de alguna forma esté vigente, sino que también la posibilidad de la creencia real y finalmente certera, que hace que uno termine viviendo, por así decirlo, esa situación mítica. Yo he conocido gente muy seria, que me ha dicho que ha visto el Caleuche en Chiloé. La Pincoya. Claro, me han hablado fundamentalmente del Caleuche.
de hecho, uno de estos profesores, Jaime Blum, me contó que hacer una investigación, así como Leo, en el Chiloé profundo, se había ido a dormir a la casa de un brujo, le habían dicho que no fuera, él desoyó las advertencias, y él contaba que la verdad es que fue una situación muy angustiante, lo pasó pésimo esa noche, y eso que este supuesto brujo había sido muy amable con él, no es que le haya pasado nada especial, pero la verdad es que fue una situación muy rara, donde escuchaba ruido, y es muy entretenido porque te lo está contando un filósofo, un académico, teólogo, o sea, un tipo, no te lo está contando, no sé, pero te lo está contando tu abuelita, que puede tener mucha seriedad. A mí me encantaban los cuentos que me podían contar mis abuelos, pero en este caso puntual era en el ámbito académico de la investigación, ¿no? Entonces me parece súper interesante lo que pasa, por ejemplo, con las cuevas de Salamanca, con la cueva fundamentalmente de Salamanca, que dicen que además está conectada, que hay una conexión, y se habla de la famosa recta provincia, que fue incluso un juicio ahí en el siglo XIX, que finalmente vendría a ser como el estado de los brujos. Incluso dicen, así que no voy a seguir mencionándola, que no es muy bueno referirse a ella. Así que, por respeto a todos los brujos y brujas de este país, voy a dejar hasta aquí mi alocución. mi participación. Ok, bueno. Para, Jaime, por favor. Dependo, bueno, quizás por eso se me corta, porque dicen que bueno sabe mucho, entonces lo vamos a cortar. Claro. No, los brujos y brujas de Salamanca siempre te van a recibir muy bien. Es interesante lo que tú decías, la historia del Caleuche, que este barco fantasma, ¿no? Este buque fantasma que navega por los mares de Chiloé, que además se supone que quienes lo ven, por arte de brujería, quedan con la boca torcida, con la cabeza vuelta hacia la espalda, aparte de las creencias. Freddy Alexis. Mira, a lo que te refieres tú, lo que dijo Jaime, ojo, hay que tener cuidado porque es cierto, esto de hablar de la recta provincia es peligroso, pero si nos metemos profundamente en lo que es el tema del Caleuche, no solamente pasa eso, Yerko, tú pasas a formar parte de esta tripulación por toda la eternidad. Te subes a ese barco y no vuelves a bajar jamás, jamás, lleno de imbunches, lleno de demonios, lleno de seres que se pierden en las profundidades del mar y que cada cierto tiempo vuelven a emerger a la superficie. Así que lo que tiene que ver con el Caleuche tiene mucho que ver también con otro tema de mitos que son más modernos, en los que tú puedes juntar incluso hasta el mito de la isla de Frente. Claro, las historias se comienzan a entrecruzar, Leo. Sí, yo a eso quiero sumar una cosa cortita que dice así, sobre el Caleuche. En los años bisiestos se cree que el Caleuche recorre los canales en busca de tripulantes, cogiendo a los incautos chilotes que navegan en sus frágiles embarcaciones y que son atraídos por la sugestiva música. El barco pasa tan cerca que el oleaje que produce los hace naufragar. Luego recoge a los hombres jóvenes y continúa su eterno navegar. También se le ha visto en forma de un madero flotante en el mar, como simulando el naufragio de una nave. Este pedacito es de este libro, vuelvo con los libros, que es Chilhue. Se llama Chilhue porque así se llamaba Chiloé hace mucho tiempo. Y este libro, también de Humberto Soto, lo encontré en una feria en Castro, una feria costumbrista. Un caballero que tenía un par de libros. No lo podía creer. Yo me emocioné, le entrevisté y le dije, ¿usted cree en estas cosas? No, me dijo, pero tenía todos los libros ahí. Martes hoy, martes mañana, martes toda la semana, dice Daniel Costa. Buenas historias, Olga, claro, estamos compartiendo parte de las historias de cuentos, mitos. Hay hartas leyendas, hay harto que contar, o sea, en los últimos 2000 años hay mucho que contar, sin ir más lejos. Jaime Coloma, tú que eres un hombre además que te gusta mucho el tema de los vampiros, en general en Chile estamos abiertos quizás a la majestuosa cordillera de los Andes, la diversidad de paisajes que uno encuentra en Chile además es un perfecto, ¿no? Estar en Atacama, el desierto de Atacama, luego entrar a los valles, el Valle del Elqui, el Limarí, el Choapa, que son hermosos, avanzar hacia el sur, como también el mismo paisaje
es tan propicio para tener buenas historias en este lugar del planeta. Yo creo que, insisto, la idea del mito vivo es como la leyenda urbana, finalmente, que es la integración contemporánea de la idea del mito, donde, en definitiva, es divertido porque a ti, yo no sé, en el colegio te cuentan una historia particular de, no sé, la pareja que iba en el auto y entonces el pololo le dice, se quedan en pan y le dice, voy a buscar ayuda, y ella se queda dormida y de repente la despierta un ruido, como un sonido que golpea en el techo, y entonces llegan carabineros, le dicen, no se baje del auto, bájese con cuidado, pero no mires atrás, y cuando se da vuelta hay un loco con la cabeza del pololo golpeando el techo. Esta historia a mí me la contaron, me acuerdo, en el colegio, chico, yo me asusté muchísimo. Me saltó una parte, y era que un loco se había escapado, un asesino serial, se había escapado del manicomio, etcétera, etcétera, como que le había ocurrido al primo de la prima, y que había pasado en Chile. Me acuerdo que después, mucho tiempo después, porque esto, como te digo, la contaron yo siendo chico, la escuché, no recuerdo si fue en la película Leyenda Urbana, pero era una película, y después en un viaje alguien también me la contó en otro país, nada que ver con Chile, con otro idioma y todo el cuento, y yo dije, es impresionante cómo las leyendas urbanas se transmiten. Es como la idea del Caleuche. El Caleuche también está en el Valdés errante, muchos lugares tienen barcos fantasmas, que visibilizarlos implica algo más bien negativo. Y tú mencionabas los vampiros, y finalmente Chile también tiene la idea del vampiro como el vampiro transilvano, digamos, claro, es de la Europa del Este, pero todas las culturas tienen algún ser mítico que roba la energía vital, que finalmente corrompe. Lo que pasa es que el vampiro conlleva muchos elementos, corrompe desde lo erótico, roba la energía, termina siendo una plaga. Pero en Chile, recuerdo, si no me equivoco, el Colo-Colo, que es esta especie de roedor que chupa la saliva, que tiene cola de serpiente, que nace de un huevo podrido. Si no me equivoco, creo que así se llama, honestamente no recuerdo cuál es el nombre real, creo que era el Colo-Colo. Tiene una especie de vampiro, y los egipcios también tenían una especie de vampiro, los celtas también tenían una especie de vampiro. Sí. Entonces, los robadores de energía existen. Y finalmente, si tú lo llevas a cosas muy contemporáneas y muy mundanas, el robador de energía existe en la realidad también, digamos. No es que te vaya a chupar la sangre, ni la saliva, ni nada por el estilo, pero hay gente que es bien chupón de energía, como se dice popularmente. Vampiro psíquico. Claro, el vampiro psíquico. Claro. Oye, de hecho, lo que tú mencionabas, te doy un alcance. El vampiro nacional, a origen, es el Piuchén. Que había que matarlo, había que engañarlo, y que se acercara a un árbol con una manta blanca, lo cubrías y tenías que quemarlo. Incluso nosotros tenemos un vampiro en la tradición Bram Stoker, así, pero en la más tradición inglesa, siglos pasados. El Tito Lastarria de Rancagua es el vampiro chileno por excelencia. Está enterrado en el cementerio número 1 de Rancagua, con un mausoleo con 4 cruces, que es prometido. Acuérdate que los rancagüinos le piden favores en la muralla y se han ido cayendo las cruces. ¿Cuál es el miedo de los rancagüinos? Que cuando se caiga la última cruz, Tito Lastarria va a volver a cobrar todos los favores que hizo a la gente que le pidió favores, convertido en un vampiro. Es una historia. No es el revés, es el mito del Tito de las Pero ahí tiene una leyenda urbana. Claro. Es una leyenda urbana. Y efectivamente, y hay gente que está casi como esperando que este gallo despierte, digamos. Pero si queda solo una cruz, se han caído con todos los terremotos y queda una. Y estamos viviendo épocas que no pensábamos vivir. El tuetué. ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar del tuetué o chonchón? Yo de la zona que vengo, bueno, insisto, el Valle del Chuapa está Mincha, Huentelauquén, Salamanca, Coirón, y es un pájaro que se ríe y más de alguna vez quizás la sugestiona, uno lo hace escuchar, ¿no? Pero cuando ya lo haya escuchado tantas veces que hablan
y además la gente para verlo tiene que mirar a otro lado, hay todas unas reglas que van acá apareciendo en el camino para poder ir entendiendo de qué se trata esta historia, y hay gente que le dice, ¿no? Ven al otro día por un kilo de sal, y resulta que el otro día va una persona del barrio y te pide precisamente la sal. No sé si alguien había escuchado hablar de este pájaro chileno también, que me da la impresión que está en otros lugares. La verdad es que la verdad es que yo lo escuché, la verdad, hace mucho. Yo igual creo que lo he escuchado, ¿no? Leo, escuchar esto es muy peligroso. Sí. A lo mejor con eso puedo explicar muchas cosas, querido Jaime, pero bueno, no voy a entrar ahí. Pero sí, yo recuerdo que era muy chiquitito. Mira, hay algo súper interesante y que lo quiero de alguna forma como rescatar de lo que estaba diciendo antes. Pucha que son buenos, que es maravilloso contar con los abuelos, que es maravilloso contar con toda esa gente antigua que te va traspasando todas estas cosas. Yo me crié, tengo 35 años, me crié escuchando en mi entorno cosas que tenían que ver con el Tetué, por ejemplo, o con un montón de otros personajes mitológicos chilenos, principalmente, pero especialmente con el Tetué. Y una vez era, no sé, ahora tenía unos 13 años puede ser, y me despierto, no sé cómo, pero me despierto, no sé, eran las 6 de la mañana. Yo vivía en un lugar específico cerca de un cerro, entre Independencia, en el Metro Libertadores, por ahí en Santiago, y no sé cómo me despierto y lo escucho, textual. O sea, te digo, toda mi vida escuché lo mismo que ustedes han escuchado, las historias de suena así, dice tetué, no sé cuánto, y lo escuché tal cual. Lo escuché más o menos lejos, pero lo escuché. Y nunca se me olvidó, hasta ahora. Lo siento como si hubiese pasado hace un rato. Ahora, ¿qué hice? Traté de quedarme dormido lo más rápido que pude. Así que no tengo más experiencia más allá, pero por lo menos quiero pensar que escuché un tetué. Saludos grandes. Olga dice, después de ver tantas noticias malas, algo bueno, que cambien el chip, se agradece mucho. El de la esquina superior derecho, ¿quién es? Nos preguntan acá por las posiciones que tenemos nosotros. Bueno, está Leo Germán, está Freddy Alexis y está Jaime Coloma para hablar acerca de cuentos de miedos que van apareciendo ahí, mitos y leyendas. Hoy día estamos ubicados en Chile y bueno, a través del canal de YouTube usted nos puede ver y ver otros capítulos. Esperemos que este sea el primero porque evidentemente que hay mucho que conversar. Bueno, son brujos, se supone que van volando también, convertidos en pájaros. En Coirón, en Salamanca, me voy nuevamente a mi comuna, y creo que no hay persona que no lo haya escuchado. Entonces, parte de haber nacido allá es escucharlo en algún minuto de tu vida. ¿Tú lo escuchaste, Yerko? Sí, chico, porque además yo me crié en el campo, entonces en el campo uno tiene harta historia, o sea, desde además gente que se moviliza a caballo, entonces donde tú escucháis caballos perfectamente en la noche a las 3, 4 de la mañana, porque va el guaso que viene bajando la cordillera, y en el silencio del campo mismo. Entonces, y además el campo y sus misterios, yo creo que de ahí nacen buenas historias. Por ejemplo, los gallineros, que se ocupa mucho en el campo, cuando el gallo comienza a cantar, basta que un gallo cante y empiezan a cantar los gallos de todo el pueblo. Entonces, perfectamente tú a las 3, 3 y media de la mañana podés estar con un recital de gallos. Entonces, hay harto que uno empieza en el camino también, los eucaliptos, los álamos, las sombras. O sea, hay harto que el que con harta imaginación puede terminar contando muy buenas historias. Bueno, así se confunde. Leo. Y así se mantienen vivos, además. Y de que eso es lo bonito, que se mantengan vivos. Yo quiero hacer mi intervención literaria nuevamente. Jaime va a conocer esto, pero quiero aprovechar de lo que estaba diciendo Yerko recién para poder comentarles rápido acerca de Monstruos Chilenos, Cuentos Fantásticos y de Terror, que está acá. Este es un libro maravilloso que lo dirigió Jesús Diamantino, que le mandamos gran saludo. Es un compilador, o sea, esto es una compilación de cuentos maravillosos que hizo un taller que dirigió Jesús, que es uno de los grandes escritores actuales de Chile. Ojo, Monstruos Chilenos. Y aquí tienen varios cuentos y rescata justamente la esencia de muchos de estos mitos y leyendas que estamos rescatando ahora, que estamos hablando, y transforma en fábulas increíbles. Hay una que se llama El Testigo, que tiene que ver con la rubia de Kennedy. Pero después podemos seguir hablando acerca de eso.
Sigan. Bueno, ahí tiene la leyenda urbana, la rubia de qué. Claro. Sí, claramente, la leyenda de la niña que hace No, Freddy, dale. No, que te digo yo que la leyenda de la niña que hace dedo es transversal a muchos países. En España sucede, en Estados Unidos, en Inglaterra. Y también cabe recordar un poquito el tema que decía Yerko, de que el tuetué vuela. Pero efectivamente el tuetué no tiene alas. El tuetué, la cabeza del brujo, son las alas las que se alargan y se convierten en unas alas fantasmagóricas finalmente. Y de hecho, el canto del tuetué, ahora me acordé, que el canto del tuetué presagia la muerte de quien lo escucha. Esa es la leyenda, digamos. Por eso es que en el campo uno responde algo y finalmente quizás como para contrarrestar eso mismo que pueda ocurrir, ¿no? Mañana, toda la semana, porque el martes es el Día de los Brujos. Sí. Y se supone que tiene... Se supone que uno tiene que protegerse de este tipo de cosas haciendo ese dicho. Si llega a entrar ese brujo a tu casa, se supone que para saber si realmente es un brujo, dicen por ahí también que hay que ponerle una tijera abierta abajo en la silla. Si se queda pegado es brujo. Y en verdad yo creo que hasta ahí no me llegaste. Tú te quedaste pegado mientras lo decía, Fred Alexis. Y lo otro, que si tú quieres defenderte del tuetué, debes enterrar un cuchillo en el suelo. Buena. ¿Cómo es eso? Ahí hay otro secreto. El suelo lo aleja. Incluso, ahora, mira, es alucinante. Eso, porque yo recuerdo hace muchos años atrás yo tuve la oportunidad de viajar por el viejo continente, y a propósito de los mitos y de los ritos, acompañé a mi tío, que era un académico de una universidad en Alemania. Lo acompañé a una charla y nos metimos en una especie de arte, no sé, fuimos con mi primo y todo el cuento. Y una de las cosas que me llamó la atención era que por ejemplo, a propósito de lo que dice Fede, que es impresionante, es muy bonito eso. Y es muy loco lo que te pasa a ti, pero yo recuerdo que, por ejemplo, en el hostal que nosotros estábamos, que no está bastante agradable, pero había cuelgas de ajo en todas las ventanas y en todas las puertas y todo, justamente para espantar a los malos espíritus. Sí. Y era muy loco, porque estoy hablando era un seminario súper docto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, después de cierta hora la gente no salía, efectivamente respetaban los horarios, o sea, como que te metías en la mitología, por así decirlo, y la verdad es que no se te ocurría. Me acordé del hombre lobo en Londres, del hombre lobo americano en Londres, le dicen, no salgáis, los gallos dicen, salgamos igual. Bueno, esto era como eso, era como que te decían, no salgáis, pero no. Bueno, evidentemente, al revés de esos dos adolescentes gringos, uno no salía, digamos, era otra la manera. Pero claro, tiene que ver con lo que dice Fede y con lo que dice también Leo, de cómo los mitos se empiezan a conformar de manera concreta. Por lo que decía yo, que él dice en el campus, todo el mundo, en Salamanca, todo el mundo ha escuchado el tutué. Sí, efectivo. Y aparte que también, como tú dices, la noche, sobre todo la noche en el campo, por eso le decía Yerko, trae muchos mitos. El perro negro que te sigue en la noche, que supuestamente es el diablo. Esta carroza tirada por corceles negros que sale llamas debajo, que también dicen, no, que ahí está viajando el diablo, tú no puedes salir. El sonido de los árboles, acuérdate que también antes, no sucede hoy, pero antes en el campo era todo oscuro, era una boca de lobo, entonces la gente tenía miedo, y miedo auténtico, miedo real. Exacto. Bueno, y por eso mismo ahí también pasaban muchas cosas. Por ahí empiezan a hacer un poco toda esta mitología de el Trauco, por ejemplo, claro. que este señor bajito, digamos, que empieza a hacer de las suyas con las chicas de la zona, digamos, ¿no? Y también eso, para alguien que ya a esta altura de la vida y, digamos, en esta época empieza a entender un poco lo que realmente pasaba, es realmente súper impactante. Sí. Sí, bueno, tú recordabas ahí el Trauco presente en la mitología de Chilota, y es uno de los personajes más conocidos también de la mitología de Chilota. Freddy Alexis. Sí, mira, lo que pasa es que tú puedes cruzar el Trauco también con ciertas leyendas que hablan del pueblo del país de las hadas, ponte tú, que cuando tú hablas de los duendes también, el Trauco es una especie de duende. Cuando él atraía a las mujeres entraban en una campana del silencio,
llegaban a un lugar donde perdían noción del tiempo, y eso se repite en todas las culturas, desde la cultura en el sur de nuestro país, en Estados Unidos, en los indios, los cheroquíes, también Irlanda, acá, en los Irlanda. en Irlanda, en España también. Y había tradición de que los pueblos no dejaban que las niñas se acercaran al bosque porque se las iba a llevar el buen pueblo. Y el trauco también puede ser nuestro embajador del buen pueblo, pero también sirve para echarle la culpa a alguien de algún embarazo no deseado. Oye, una de las características del trauco, que tomaba los alientos. Tomaba Sí. los alientos, como decían ahí los clásicos, por decirlo así, de ese Chiloé profundo, ¿no? Se acercaba y de alguna forma tomaba los alientos, la vida, básicamente. Leo, ¿te acuerdas tú de la película de Stephen King, Los ojos del gato? Sí. Que el Oye. pequeño duende que acercaba a la niñita le quitaba el aliento. Bueno, Sí. te metes en un tema interesante, que son los duendes, y acá también Yesa Romy nos comenta. Yo también, desde donde vengo, hay hartas historias de duendes, voy a recordar una más, de las más actuales, que por ejemplo en Chillepín, y acá quizás hay gente conectada a la provincia del Chopa, me pueda corroborar, o desde las alturas allá también, que si la escucharon, o si la estoy cambiando, porque se supone que hablan como de seres que son, que vivirían debajo de la tierra, o en un portal. Yo la verdad que he tratado de no investigarlos tanto porque me generan algo de cuco, ¿no? De chiquitito, el duende también en Salamanca es un tema presente. Y fíjate que los juegos típicos tradicionales que llegan en el verano, el carrusel y todo, llegaron a Chillepín y dejaron de hacerlo con el tiempo porque les prendían los juegos. O sea, en la noche seres muy juguetones aparecían y los tipos finalmente optaron por irse. O sea, era insostenible quedarse con esta entretención porque cosas raras pasaban, y se asegura ya también que hay como portales intraterrales, hay una palabra que no la recuerdo en este minuto, pero que es por donde pasarían y por donde hay sectores de la naturaleza misma, claro, en donde podrían conectarse y aparecer en el espacio físico en el que nos movemos hoy. Es que es una característica del duende. El duende siempre anda con un getu. El getu es como una suerte de llave que abriría las dimensiones para que él saliera y entrara a voluntad. Mira, incluso hay una historia en España de un campesino que logra robar el getu, un duende, y tiene al duende golpeándole la puerta toda la noche y que por favor le devuelva el getu para volver a su mundo. ¿Te fijas? Hay detalles súper... Como los pitufos. Súper sabrosos, sí, en realidad el pitufo es la romantización de la historia de duendes, ¿no? Mira, y en colores también, yo me acuerdo que fue duende blanco, duende, bueno, sí. No sé, Leo. Sí. Yo, mira, me acabo de acordar de una historia que habré escuchado por ahí también cuando chico, que es muy especial porque hablaba de que justamente tiene que ver con entre duende y hadas, que si tú pasabas a las 12 de la noche por la mitad de un campo, digamos, no sé, hortalizas, qué sé yo, a las 12 de la noche, un día específico, que no recuerdo, qué sé yo, la luna, en fin, todas estas cosas que se van ahí juntando, si tú pasabas a las 12 caminando, se te aparecía una mujer, hada, que en verdad como que te enganchaba ahí, pero en verdad lo que tenías que hacer era inmediatamente salir arrancando, porque lo único que quería era llevarte a algún lugar y no volvieras nunca más. Entonces tenías que volver a tu casa rápidamente, y la única forma de deshacerse de esa hada, duende, era poniendo sacos de arena, o sea, arena por todo el frontis de la casa. Entonces la hada lo que hacía era recoger grano por grano de arena. Entonces, si amanecía, se iba. Sí. Básicamente. Tenía que irse antes que saliera el sol. Y ahí te salvaba. Si no, hasta ahí no va a llegar. Es que es súper bonito porque, por ejemplo, Disney, y yo en general no lo satanizo como lo sataniza mucha gente, pero Disney ha distorsionado varias cosas. Por de pronto, en el mundo de la brujería hay brujas buenas y brujas malas. Pero las hadas en general son malas. Y sin embargo, el cine de dibujos animados ha transformado a las hadas en buenas. Cuando en toda la mitología uno lee sobre las hadas son seres míticos, pero más bien juguetones, pícaros y no muy buena onda. En general tienden a ser terribles.
o hacer cosas como tratar de desaparecer y todo. Y por el contrario, las brujas, que siempre se han puestas como las malas, depende de la elección. Hay brujas buenas y brujas malas. Y yo recuerdo, una tesis la hice en brujería, y era muy interesante porque leí un libro que se llama La historia de la brujería, y el libro partía diciendo, por cada 1000 brujas hay un solo brujo. La condición de bruja es fundamentalmente femenina, pero pueden haber brujos, pero son muy pocos en relación a las brujas. Y era súper bonito, bueno, ahí después seguía todo el cuento con el mundo céltico, después se metía la Inquisición, bueno, ya era por otro lado el tema, era la historia. Me acordé de 2 películas que se las recomiendo, que probablemente las han visto. Una es Aterrado, una película argentina a propósito de los portales que hablaba Leo recién. Y la otra película que es chilena, de Javier Atrich, Huecufe, que yo no sé si la vieron, que rescata justamente la idea del mito vivo en tono de documental ficticio, digamos, así como el de Blair Witch Project, pero son las docuficción, dos muy... Docuficción, gracias. Son muy interesantes, se las recomiendo a la gente para que las vean. Son bien buenas en realidad. Yo creo que son 2 películas que merecen ser vistas, que tienen que ver justamente con este tipo de cosas. Por un lado, por el mito vivo en Chiloé, que sigue vigente, y el otro lado, lo que decía Leo de los portales Aterrado de Tratable, una película argentina muy, muy interesante, que Gato Rosa, tengo entendido que ¿cómo se llama? Que Guillermo del Toro tiene ganas de comprar el guión y hacerlo o algo así. Alguien me había comentado, tú lo debes saber, Leo, que es fanático de Del Toro, así que... Sí, yo entiendo que ya eso está desarrollado, o sea, ya compraron los derechos para poder desarrollarlo, y al parecer Guillermo sería uno de los productores ejecutivos. Que tienen que decir que, a diferencia de que en Chile, los productores ejecutivos tienen mucha injerencia en el tono de las películas, y trabajan en una alianza directa con los directores, o sea, trabajan mucho en el tema creativo y todo, pero claro, así que recomiendo esas 2 películas, que ahí las vean, porque de verdad valen mucho la pena. A propósito de lo que estábamos hablando, ¿y el se fue? No, yo estoy escuchando, estoy acá tomando apunte, porque además Jaime Coloma es difícil de que se conecte, pero hoy probablemente el tema lo convocó y lo tiene ahí, pero conectadísimo, atento. Gracias, Jaime, por tu recomendación. No me quiero jugarreta a ustedes. Son los brujos y brujas de Salamanca, cariños grandes. Veo a brujos y brujas de Salamanca que están ahí conectados, así que muchas gracias por estar escribiéndonos, mandándonos historias. Pero bueno, este es el primer capítulo de Mitos y Leyendas de Chile. Creo que nos paseamos por varias cosas. Quizás para un próximo encuentro podríamos tener 3 o 4 temas, y así los vamos manejando y los vamos conversando entre los 4 de buena manera. Freddy, Alexi, ¿alguna recomendación? ¿Algo que quieras que haya quedado ahí en el tintero? Sí, principalmente un dato que tiene que ver con el hecho de conectarse con estos mundos como Magonia, como la ciudad de los Césares, como el buen pueblo de los duendes y de las hadas. La sociedad postindustrial alejó a las personas de los bosques, de la naturaleza. Y hay un dicho muy, muy romántico, por decirlo de alguna manera, que tienen en Europa, que dicen que cuando las personas se olvidan de las hadas, estas comienzan a morir. Y nosotros probablemente, tan inmersos en este mundo de cemento, de velocidad, de individualismo, hemos olvidado nuestras tradiciones, hemos olvidado estos mitos y leyendas. Sin embargo, el día de hoy, que estamos encerrados en nuestras casas, tenemos la gran y preciosa oportunidad de revivirlos ya. Sin lugar a dudas. Gracias, Freddy, Alexi. Leo Germán. Yo me sumo absolutamente a lo que dice Freddy, y yo creo que va a estar de acuerdo Jaime, que es lo que decía al principio. O sea, estamos en un momento complejo, diferente, que nos está pidiendo a gritos que tomemos atención de lo que está pasando, y que muchas veces, ¿por qué no?, nos reconectemos con nuestra propia cultura, con nuestro propio país incluso. Hay muchas cosas que vienen pasando muy mal por otras razones, pero esas otras razones no pueden impedir que nosotros seamos capaces de conectarnos con toda esa tradición oral, con todas esas historias que vienen
siendo parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Yo creo que es fundamental que cada uno de nosotros invierta cabeza, un poco de lucas quizá, ¿por qué no? Vaya a buscar un libro, viaje, saque fotos, comente, que ocupe las redes sociales para poder también abrir este espectro, porque realmente esto es un tema apasionante y que invito desde este humilde espacio a que todos los que están viendo, por favor, métanse, inúndense de este material porque es maravilloso. Nos pueden mandar sus historias. Idealmente es que nos encontremos estos días de confinamiento, en una etapa de la pandemia que vamos a salir, creemos, fortalecidos. Yo soy de vaso medio lleno, y nosotros estamos encontrándonos todas las noches. Están los capítulos de Alejandro Ayun, que también en el Ley Positivo ha estado, Jaime Coloma, que por supuesto estuvo conectado ahí. Gracias, Jaime, por estar. Una recomendación también está hoy día en etapas modernas como la que vivimos, acceso a la información más fácil. Hay un libro de Allan Kardec que es muy bueno, que es de 1800 y que hoy está digitalizado, que se llama El libro de los espíritus. Y es un libro que está al alcance y probablemente llegue a las manos de quien puede comenzar a leerlo. De verdad que les puede cambiar la vida. Hay un antes y un después con el libro de los espíritus de Allan Kardec, que aprovecho de recomendarlo. Jaime Coloma, Leo Germán, Freddy Alexis, que tengan una gran noche. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias a usted por estar ahí. Buenas noches.